Bien, vamos entonces a continuar con otros ejemplos. Vamos a pasar a una hoja nueva. Y vamos a generar un nuevo ejercicio. Supongamos, vamos a poner acá, ejercicio 2. ¿Sí? Supongamos que nos dan un circuito como este. Bien, nos dicen que esto es un generador E1, una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. ¿Sí? Y por acá los datos, la tensión del generador 1 nos dicen que es de 30 volt, el valor de la resistencia 1 de 10 ohm, de la resistencia 2 8 ohm y de la resistencia 3 6 ohm. ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es que quizás acá el circuito, por cómo está dibujado, puede que se nos haga medio complicado ver cómo está conectado todo, ¿sí? O sea, los circuitos en general son mucho más fácil de ver las cosas cuando yo lo miro de una manera más rectangular, por decirlo de alguna forma. Así que acá es donde, por ejemplo, podemos empezar a ver que sería útil de repente trabajar con el diagrama topológico, ¿sí? Identificando nodos. Si yo me fijo cuántos nodos tengo, voy a marcar en azul lo que voy a llamar nodo A. Es todo esto. Todo esto sería mi nodo A. Todo esto que está acá es el nodo A. Esto que está acá es el nodo A. Toda la continuidad de elemento conductor que yo puedo encontrar es todo el mismo nodo, o sea, está todo al mismo potencial eléctrico. Fíjense que todo eso que marqué ahí es un nodo único. Vamos a llamarlo nodo A. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo el diagrama topológico. Lo pongo por acá. Nodo A. ¿Sí? Ahora vamos a marcar con otro color otro nodo que podamos ver que tiene el circuito. Es todo este material conductor, entonces va a ser otro nodo distinto, porque está separado del que marqué hasta ahora, que era el nodo A. El que marqué en azul. Todo esto es entonces todo otro nodo. Todo lo que es continuidad de material conductor que no está interrumpido por ningún tipo de elemento activo o pasivo es todo el mismo nodo. Todo esto entonces es otro nodo. ¿Sí? Lo marcamos por acá. Y lo marcamos también por acá. Esto es parte de lo mismo. Bien, a esto entonces le vamos a dar otro nombre. Es el nodo B. Lo pongo por acá. Nodo B. Diagrama topológico, cada nodo es un punto. Diagrama funcional, cada nodo es un conjunto conductor. ¿Está claro?
Bien, y ahora vamos a identificar con otro color las ramas. En este caso las ramas son ramas bastante simples y sencillas porque fíjense que cada rama está formada por un solo elemento funcional. Así que vamos a venir por acá. Vamos a identificar que acá, esto que tenemos acá, es la rama 1. Medio feo el amarillo, quizás mucho no se ve, no fue la mejor elección. Así que por acá tengo a la rama 1. Perdón, vamos a cambiar de color porque el amarillo me parece que se complica. Habiendo tantos colores, el profe fue a elegir amarillo. Vamos a hacer el verde clarito, porque no quiero un color muy fuerte tampoco. Entonces vamos a marcar las ramas en verde clarito. Esto que hay acá sería la rama 1. La marco acá en el gráfico, entonces la rama 1 es todo esto. Es un camino que une al nodo A con el nodo B. ¿Sí? Acá vamos a marcar la rama 2, que también va del nodo A al nodo B. Vamos a marcar acá la rama 2. Después tenemos por acá, vamos a llamar a esto rama 3. Otro camino que a través de la resistencia 1 une al nodo A con el nodo B y lo llamé rama 3. Y por último, otro camino que une al nodo A con el nodo B es el que forma la resistencia R2, que lo vamos a poner por acá y le vamos a llamar rama 4. Bien, en este caso el diagrama topológico básicamente yo lo dibujé como para poder redibujar el circuito y reordenarlo. Si ustedes se fijan, todas esas ramas, la rama 1, rama 2, rama 3 y rama 4, están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten el mismo par de nodos de conexión. ¿Está bien? Entonces yo, mientras mantenga ese mismo conexionado que me marca el esquema topológico, puedo redibujar el circuito con otra forma. O sea, acá no importa qué es lo que está arriba de qué, si está al costado, lo que importa es cómo están conectados, a qué nodos está conectada cada cosa. E inclusive puedo cambiar las ramas de orden, o sea, yo no tengo la obligación de dibujar la rama 1 más a la izquierda, al lado de la rama 2, al lado de la rama 3. Entonces fíjense, voy a dibujar la rama 2 primero. La rama 2 lo que tiene es el generador E1, que tiene el negativo hacia el nodo A y el positivo hacia el nodo B. ¿Sí? Si se fijan, lo tenemos orientado así, considerando que yo voy a colocar arriba al nodo A y abajo al nodo B. Bien, esto es el generador E1. Esto que dibujé acá sería la rama 1. No, perdón, la rama 2 la llamo. ¿Sí? Ahora, en paralelo a este generador, puedo ahora colocar cualquier otra rama. ¿Qué rama voy a colocar? Y vamos a poner la rama 1. Rama 1 está formada por la resistencia 3. Así que vengo, pongo acá esto. Y a los mismos par de nodos tengo la resistencia 3. Esta sería la rama 1. ¿Sí? Y voy colgando así todas las ramas. Y voy redibujando el circuito de arriba para tratar de no marearme. Y tener más a la vista que esto no es más que un circuito paralelo. La rama a continuación va a ser la rama 3, que está formada por la resistencia 1. Esta es la rama 3, ¿sí? Y por último voy a dibujar también la rama 4, que está formada por la resistencia 2. Bien, entonces yo ahí redibujé el circuito. Esto que está acá arriba, vamos a ponerlo con el color que lo habíamos pintado, sería mi nodo A. Todo esto es el mismo nodo A de antes. Todo esto es el nodo A. Y todo esto. Y todo lo que dibujé abajo es el nodo B.
Vamos a buscar su color. Todo esto de acá abajo entonces es el nodo B. Todo esto y todo esto es el nodo B. ¿Sí? Fíjense que tenemos el mismo circuito que teníamos, solo que lo redibujamos. ¿Está bien? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a referenciar. Vamos a referenciar primero las corrientes. ¿Está? Vamos a elegir un color para referenciar corrientes. Vamos a hacer el color naranja. Bien, como yo les dije, lo que conviene es trabajar con una corriente por rama. En este caso, en cada rama tengo un solo elemento, o sea que daría lo mismo hablar de corrientes de rama o corriente del elemento. Así que directamente voy a trabajar con la corriente del elemento. Algo que yo puedo de alguna manera tratar de ver, no es necesario, pero si yo quiero tratar de buscar que la mayoría de los valores numéricos cuando los calcule me den positivos, recuerden que yo había explicado que cuando yo tengo un punto de mayor potencial y otro punto de menor potencial, ¿sí? La corriente que va del punto de mayor potencial hacia el punto de menor potencial es la corriente de signo positivo, la corriente de huecos, y la que va del punto de menor potencial al de mayor es la corriente negativa, la corriente de electrones. ¿Está? Hay circuitos en los cuales no voy a priori poder prever para dónde van los sentidos positivos de corriente y para dónde los negativos, pero en circuitos bastante sencillos como el que tenemos en este momento, yo puedo ver claramente que si yo busco acá una diferencia de potencial, la diferencia de potencial sobre el generador es de menor valor, de menor potencial en el nodo A y de mayor potencial en el nodo B. Por lo tanto, si yo quiero marcar corrientes que después me den positivas, puedo presuponer que la corriente, por ejemplo, que va en este sentido sobre la resistencia 3, va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la estoy marcando desde el nodo que tiene más potencial hacia el nodo que tiene menos potencial. Y en este caso voy a hacer lo mismo sobre todas las otras ramas. La corriente que pasa por la resistencia 1 seguramente será positiva si la marco hacia allá, y la corriente que va a atravesar la resistencia 2 seguramente va a ser positiva si la marco hacia allá. ¿Está bien? ¿Qué corriente va a entregar la fuente? Bueno, la fuente, recuerden que por ser un elemento activo, su corriente es claramente positiva si la marco hacia acá. ¿Sí? Bien, y ahí referencié y le di nombre a todas las corrientes. Ahora vamos a volcar las referencias de tensión. Para eso vamos a usar el color verde puro. La tensión del generador, si la marco para allá, seguramente me va a dar positiva porque la estoy marcando hacia el punto de mayor potencial sabido. Y acá viene el otro tema. Así como en el circuito serie habíamos dicho que la corriente era la misma para todos los elementos, en el circuito paralelo lo que es lo mismo para todos los elementos es la tensión. Entonces, yo puedo trabajar si quiero con tensiones. Fíjense que si la corriente entra por acá y sale por acá, ese punto de mayor potencial y este de menor. Entonces, si yo referencio así la tensión sobre R3, seguramente me va a dar positiva y coincidente con el valor de la corriente. Lo mismo va a pasar en R1, la corriente entra por acá, así que este punto tendría que tener más potencial y este menos, así que si referencio así, la tensión sobre R1 también me va a dar seguramente positiva y coincidente con el signo de la corriente, y lo mismo en R2, la corriente entra por acá y sale por acá, así que esa sería la polaridad de la caída de tensión, y entonces si yo marco en este sentido la caída de tensión sobre R2, seguramente me va a dar positiva. Lo que yo puedo hacer también, en lugar de referenciar tensiones elemento por elemento, sabiendo que todas las tensiones de todos los elementos son iguales, es hacer una referencia, por ejemplo, entre nodos de diferencia potencial. Es decir, entre el nodo A y el nodo B
tengo una diferencia de potencial del nodo B respecto del nodo A. La marco así porque sé que el nodo B, por cómo está conectada la fuente, tiene más potencial que el nodo A, y de alguna manera me estaría casi asegurando que cuando la pase a valor numérico, esa diferencia de potencial va a ser positiva. Bien, bueno, esto es lo que yo tengo que buscar antes de empezar a plantear la resolución de cualquier circuito. Si el circuito está medio enmarañado, como se dibujó este al principio, ver si lo puedo redibujar como para que quede a la vista más claro qué elementos están en serie con qué y qué elementos están en paralelo con qué. Está bien, por ahora no, ninguno de los circuitos que yo di como ejemplo es un circuito combinado, eso lo veremos en un próximo ejemplo. Pero entonces, fíjense que queda mucho más claro que acá todo está en paralelo. ¿Qué es lo que me ayudó mucho en este caso para poder redibujar el circuito? Dibujar el topológico, porque cuando yo dibujo el topológico queda todo bastante más expuesto sin que estén los dibujitos de los componentes o de los comportamientos de los elementos funcionales en el medio. Bien, una vez que tengo esto, entonces ahora sí, arranco y sigo trabajando. ¿Cómo? Yo sé que al estar todos en paralelo las tensiones son las mismas entre todos los elementos, entonces yo voy a poder afirmar, y acá vamos a hacerlo por dos caminos, ¿sí? Vamos a hacerlo por dos caminos. Primer camino. O primer camino porque lo llamamos camino. Serían formas, ¿sí? Primer camino. Si yo me fijo, yo quiero aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Por lo tanto, el primer camino va a ser el camino más básico y general que le cabe a cualquier circuito, que es decir, tengo un solo generador, quiero ver qué resistencia de entrada observa ese generador equivalente como para poder aplicar la ley de Ohm de manera directa. Entonces, en este caso, yo puedo agarrar y decir que la resistencia de entrada del generador E1 es igual a la resistencia en paralelo entre todas las resistencias que están ahí conectadas. O sea, es igual a la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 en paralelo con la resistencia 3. Están todas en paralelo. Por lo tanto, aplico la expresión de resistencia equivalente paralelo que habíamos visto, que era la inversa de la suma de las inversas de todas las resistencias que hay ahí involucradas, o sea, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Si yo esto no lo voy a trabajar, no hace falta trabajarlo buscando denominadores comunes y demás porque no es matemática, o sea, está bien que uno lo sepa, esa herramienta, pero si de alguna manera yo quiero ir más a lo concreto, puedo trabajar directamente con la calculadora. Entonces yo ya sustituyo por los valores numéricos equivalentes, que los tenemos por arriba y no me los acuerdo, 10, 8 y 6. ¿Está bien? Entonces acá me quedaría 1 sobre 10 ohm más 1 sobre 8 ohm más 1 sobre 6 ohm y directamente ya me pongo a trabajar. Pongo entonces, sigo acá abajo, entonces acá la R equivalente o la R de entrada de E1 va a ser 1 sobre, y lo primero que tendría que hacer acá, por un tema de ordenamiento matemático de operación combinada, básicamente es resolver las inversas que están ahí abajo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago la inversa de 1 sobre 10, o cuando hago 1 sobre 10, la inversa de 10, me va a quedar 0,1. Pero acá también estoy haciendo la inversa de la unidad, la inversa del ohm. O sea, estoy haciendo 1 sobre ohm. 1 sobre ohm es Siemens, si ustedes recuerdan, ¿sí? Es la conductancia lo que estoy escribiendo ahí. Después tengo que hacer la inversa de 8. La inversa de 8 me va a dar 0,125. Y esto también es Siemens. Vamos a hacer el Siemens. No, está bien, algo así. Que no se confunda con un 5. ¿Sí?
Y por último la inversa de 6, que me va a dar 0,16 periódico Siemens. Bien. Una vez que tengo esto, paso siguiente, tengo que sumar todos esos Siemens. Así que hago 0,1 más 0,125 más 0,166 periódico, y todo esto me da 0,3916 periódico Siemens. Y por último, si yo hago la inversa de esto, voy a obtener el valor de resistencia de entrada para el generador 1, que me va a dar 2,55, y la unidad es la inversa del Siemens. La inversa del Siemens, o sea 1 sobre Siemens, es el ohm. ¿Está bien? Y ahí ya tendría entonces la forma de poder encontrar mi circuito equivalente para poder ir calculando con las herramientas que por ahora conocemos oficialmente en esta materia, que es la ley de Ohm. Dibujo mi generador E1 y dibujo la resistencia de entrada para ese generador E1, que es la que acabo de calcular. Este circuito, para tratar de ir vinculando y relacionando todo lo que estamos hablando, si yo me fijo, perdón, cometí un error, dibujé uno al revés, si se fijan. Bueno, no lo dibujé al revés, pero conviene mantenerlo de arriba. En realidad no lo dibujé al revés porque yo puedo decir que ahora el nodo de arriba es el nodo B y el nodo de abajo es el nodo A, pero vamos a tratar de mantener en el dibujo la orientación y la posición de los nodos respecto al generador para no marear. Así que si yo voy a mantener el nodo A arriba, el generador lo voy a dibujar así. ¿Sí? Esto que tenemos acá es el nodo A y esto que tenemos acá es el nodo B. Bien, si me fijo en el circuito anterior, ¿qué cosas puedo referenciar que tengo? Y tengo la corriente que pasa por el generador 1 y la caída de tensión del generador 1. O sea, B1 se conserva, no quedó metido dentro de ningún paquete. Esto sería B1. Y tengo también la corriente que yo había marcado, que es la que pasa o la que entrega el generador E1. Que la referencio como estaba arriba y la referencio acá. ¿Qué más? ¿Alguna referencia más puedo trasladar respecto del circuito equivalente anterior? Bueno, hay una diferencia potencial entre A y B. Podría marcarla acá. Diferencia de potencial de B respecto de A. ¿Está bien? Y después no puedo trasladar ninguna referencia más, si me fijo, porque todas las demás referencias que yo tengo en el otro circuito quedaron metidas adentro de este paquete llamado resistencia de entrada de E1. Entonces, si quiero, puedo referenciar en una de esas una corriente por acá, ¿sí? De esta R de entrada de E1 y una diferencia de potencial de una R de entrada de E1. ¿Sí? Bien, ahí tengo todo mi circuito referenciado de nuevo. ¿Puedo calcular? ¿Puedo aplicar la ley de Ohm? Sí que puedo aplicar la ley de Ohm. Primero, puedo decir que la diferencia de potencial de la resistencia de entrada de E1 es igual a BBA, porque está conectada entre el nodo B y el nodo A, y eso también es igual a BE1, porque BE1 también está conectado a eso. Entonces, esto es igual a 30 volts. ¿Sí? Ya pude calcular la diferencia de potencial sobre esta resistencia.
Y entonces ahora puedo calcular la I sobre esta resistencia, sobre la resistencia de entrada del generador E1, y esa I por ley de Ohm va a ser la caída de tensión sobre la resistencia de entrada del generador E1 sobre la resistencia en sí de entrada del generador E1. Si sustituyo, tengo acá 30 volt, tengo acá 2,55 ohm, y entonces vamos a la calculadora y tenemos 30 dividido 2.55 me da 11,76 amperes. Porque tengo volt sobre ohm. ¿Está bien? Ahora, si yo me fijo, esta corriente de la resistencia de entrada del generador E1 ¿está en el circuito principal? No, por lo tanto todavía no puedo trasladar su valor ahí arriba, porque es una corriente sobre un elemento de agrupación. Pero miremos bien este circuito equivalente último. Si yo me fijo, hay una sola rama, o sea, hay una sola malla que es una rama cerrada en bucle, por lo tanto, no solamente puedo decir que esta resistencia está en paralelo al generador, sino que en parte está en serie también. Entonces, como está en serie, yo lo próximo que puedo asegurar es que la corriente que entrega el generador 1 es igual a esta corriente de la resistencia de entrada del generador E1 que acabo de calcular, y que por lo tanto es igual a 11,76 amperes. ¿Me explico? Teniendo en cuenta esto, entonces, si voy para arriba, lo que conozco ahora es el valor de esta corriente, ¿sí? Así que directamente tengo la corriente que circula por el generador. Ahora, vamos a algo concreto. Yo iba a hacer dos caminos, pero tengo miedo de marearlo. Vamos a hacer un camino solo. Vamos a borrar eso que dice arriba, porque después va a haber otros caminos para hacer esto, pero ya ahí vamos a aplicar otro tipo de leyes que vamos a ver después. Por ahora vamos a marcar un camino solo, estamos empezando, no quiero marear a nadie, vamos a lo más básico. Primer camino y único, así que saquemos toda esta anotación que hicimos por acá. Si yo me fijo, yo saqué la corriente en el generador. ¿Cómo puedo sacar la corriente en el resto de los elementos? Y si yo miro, digo, están en paralelo, entonces la tensión en la resistencia 3, la tensión en la resistencia 1, la tensión en la resistencia 2 es BBA. Y BBA es la tensión de la fuente, ya lo pusimos más abajo. Así que acá directamente podemos poner, por estar en paralelo, uy, me quedó seteada la goma, vamos a buscar. Por estar en paralelo, todo, entonces yo ahora puedo decir que B en R1 es igual a B en R en la resistencia 2, es igual a la caída de tensión en la resistencia 3, que esto es igual a BBA, y esto ya lo vimos, es igual a la tensión que entrega el generador 1, que son 30 volts. Bien, y ahí ya tengo todas las tensiones hechas. Paso siguiente, y tengo que calcular todas las corrientes en cada rama, ¿sí? Si vamos para arriba, vamos a ver que tenemos la corriente en cada elemento, en cada resistencia. Vamos a poner entonces corriente en resistencia 1, va a ser esta caída de tensión de resistencia 1 sobre resistencia 1, corriente sobre resistencia 2 va a ser esa caída de tensión sobre resistencia 2 dividido la resistencia 2, y corriente en la resistencia 3 me va a dar la caída de tensión en la resistencia 3 sobre la resistencia 3.
Sustituyendo por valores en todos los casos, como es un circuito paralelo, me termina quedando siempre la misma tensión a dividir por cada una de las distintas resistencias. Las resistencias habíamos dicho que tenían como valor 10, 8 y 6 ohms. Así que vamos a poner acá 10 ohm, 8 ohm y 6 ohm. Y ahora sí, agarramos la calculadora. En el primer caso, obviamente es muy directo. Para hacerlo mentalmente, me va a estar dando 3 amperes porque tengo volt sobre ohm. En el segundo caso, me da 3,75 amperes. Y en el cuarto caso, me va a dar también directamente de la tabla del 6 o de la tabla del 5, como ustedes quieran llamarlo, me va a dar 5 amperes. ¿Sí? Ahí ya calculé las corrientes, vamos a separar acá y hacer el cálculo de potencias. La potencia en la resistencia 1 va a ser la caída de tensión en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia 1. La potencia en la resistencia 2 va a ser la caída de tensión en la resistencia 2 por la corriente en la resistencia 2. La potencia en la resistencia 3 va a ser igual a la tensión en la resistencia 3 por la corriente en la resistencia 3. Estas serían las potencias de consumo y la potencia de aporte de energía, de generación de energía al circuito, que es la que hace el generador, va a ser la potencia del generador E1, que como las referencias de corriente y tensión coinciden en sentido, me va a quedar negativa. Voy a decir la tensión del generador 1 por la corriente que entrega el generador 1. Vamos a buscar los valores. Las tensiones son todas iguales, 30 volt. Por, acá me está volviendo negativo, por la corriente en la resistencia 1 que me dio 3 amperes. La corriente en la resistencia 2 me dio 3,75 amperes. La corriente en la resistencia 3, 5 amperes. Y la corriente que circula por el generador la habíamos calculado acá arriba, ¿sí? En ese lugar me da 11,76 amperes. Así que ahora hacemos la cuenta. En todos los casos tengo volt por ampere, así que me va a dar en watt. En el primer caso 90 watts. En el segundo caso hacemos 30 por 3.75 y nos va a dar 112,5 watts. En el tercer caso nos va a dar directamente 150 watts. Y en el último caso nos va a dar menos y hacemos 30 por 11.76, nos va a dar 352,8 watts. ¿Sí? Si quieren, busco la potencia consumida, ¿sí? Y eso va a ser la suma de las potencias en todas las resistencias. La anoto acá, serían 90 watts más 112,5 watts. Se me fue un 1 de más ahí. Vamos a borrar todo y lo escribimos de nuevo. 112. Bien. Perdón, ciertas desprolijidades. 112, decíamos, 5 watts. Y 150 watts.
potencia de consumo es la potencia justamente consumida por todos los elementos resistivos del circuito, sean en paralelo, en serie o estén combinadas las conexiones. Entonces tenemos 90 más 112.5 más 150 y esto nos está dando 352,6 watts. 352,6 watts. ¿Sí? Como vemos, estos dos valores son semejantes, son parecidos, y eso está bien, tendría que ser igual idealmente, pero como hemos hecho algún redondeo por ahí, eso nos genera errores numéricos que se propagan a lo largo de todos los cálculos que vamos haciendo después. Vamos entonces a marcar, por último, que tenemos ya todos los valores que estábamos buscando. Tenemos entonces acá la corriente en la resistencia 3, tenemos acá la corriente en la resistencia 2 y acá la corriente en la resistencia 1. Tenemos acá la diferencia de potencial o la caída de tensión en todas las resistencias. Tenemos acá la corriente, la corriente que entrega el generador 1, ¿sí? Que circula por ahí. Y después acá tenemos todas las potencias. Potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2 y potencia de la resistencia 3. Y por último acá la potencia a la que está entregando energía a la fuente, que obviamente en este tipo de circuitos es prácticamente igual que la potencia que están consumiendo todos los elementos pasivos, ¿sí? Todas las resistencias en particular. Bueno, espero que se haya entendido este ejemplo. Ya tenemos un ejemplo más o menos de cómo operar a través de circuitos equivalentes y asociación de elementos. En el caso de circuitos serie y en el caso de circuitos paralelo, hemos visto cierta utilidad de aplicación en este nuevo caso de lo que es el esquema topológico para tratar en este caso de redibujar el circuito. Pusimos un poco más en evidencia el concepto de nodo, ¿sí? Bueno, los espero en un próximo tramo ya con otro tipo de circuito.